Bienvenidos nuevamente a todos al curso, a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar con esa última exposición. No pudimos realizar la sesión anterior, entonces vamos a comenzar con ellos, ¿no? Es el equipo de Esther y pues ellos nos van a platicar. A ver, adelante, a la hora que quieran comenzar. Gracias. ¿Ya se ve? Sí, ya lo podemos ver. Nosotros les vamos a presentar lo que es el sexenio de Vicente Fox Quesada y pues cabe destacar que fue un empresario que también pues estudió lo que es la carrera de administración de empresas. Él trabajó en la empresa Coca-Cola y ya después de eso pues decidió entrar a la política. Vicente Fox Quesada nació en la Ciudad de México el 2 de julio de 1942. Es un empresario y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre del 2000 hasta el 30 de noviembre del 2006. Bien, pues en los inicios de Fox nos dice que él se desempeñó como consejero de la Cámara de Comercio y, y posteriormente como director del Grupo Fox. Después, a mediados de los años 80, comenzó a participar en actividades públicas, fundando el patronato de la Casa Cuna, que se llama Amigo Daniel, dedicada a la acogida de huérfanos, y promovió también el patronato educativo Loyola y el Instituto Lutz en la ciudad de León. Todo esto con el apoyo de organizaciones gubernamentales, iniciativas privadas y grupos católicos. También posteriormente, en el 1 de marzo de 1988, con el apoyo de Manuel Culli, decide afiliarse al Partido Acción Nacional, que es el PAN, y en ese mismo año tuvo su primer cargo de elección popular, donde fue diputado, diputado federal por el Distrito 3 de Guanajuato. Y en esa misma legislatura fue coordinador de la Comisión Agropecuaria del Partido PAN, y ahí también escribió diversos periódicos diversos periódicos nacionales y estatales. En 1991 contendió las elecciones para gobernador del estado de Guanajuato, pero fue hasta 1995 donde participó nuevamente y tuvo la positivo que ganó con un 58% de votos a su favor. Durante su administración, Vicente Fox logró que el Guanajuato se convirtiera en la quinta economía más importante de México, y para 1997 Fox había manifestado públicamente su interés por ocupar la presidencia de la República, logrando el 14 de noviembre de 1999 se electó para candidato presentando a Alianza por el Cambio PAN para las elecciones del año 2000. Su campaña política fue muy larga, duró más de 2 años, y la cual se caracterizó por implementar novedosas estrategias de mercadotecnia política inspiradas en su experiencia profesional. Contó con el apoyo de diversas instituciones. Una de las más polémicas fue la llamada Amigos de Fox, siendo titular Lino Corrodi, quien después fue acusado por permitir recursos provenientes del extranjero y de otras fuentes desconocidas. Llegaron las elecciones en el año 2000 y ante un histórico triunfo sobre el Partido Revolucionario Institucional PRI, Fox es elegido como presidente de la República con casi el 42.5% de los votos, lo cual es suficiente en la legislación electoral mexicana para declarar a un candidato ganador. Pues el 1 de diciembre del 2000 empieza su mandato presidencial. Bien, pues posteriormente Fox se convierte en el primer presidente de la historia de México, en la cual él no cuenta con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y Senadores, en lo cual pues le perjudica en varias reformas, por ejemplo, la reforma fiscal, la reforma energética y la reforma laboral.
y esto pues por el simple hecho de no tener el apoyo de toda la Cámara de Diputados y Senadores. Fox también promovió una reforma fiscal que contemplaba el agravar el impuesto al valor agregado en cuestión de alimentos, medicinas, colegiaturas, libros, revistas y entre otras cosas, y la cual pues fue rechazada por no tener el, la aprobación de toda la Cámara. En hechos relevantes, desde que inició el mandato, Vicente Fox se comprometió a mejorar la infraestructura de México con la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona metropolitana de la Ciudad de México, por lo que los gobiernos de Hidalgo y del Estado de México solicitaron la obra, pero después de varios estudios de factibilidad, el 22 de octubre del 2001, se determinó que la obra se realizara en Texcoco, en Estado de México. Para lograr esta obra fue emitido un decreto presidencial que expropiaba a 4.550 hectáreas pertenecientes a ejidatarios, por lo que se pagarían 7 pesos por metro cuadrado, a lo que los campesinos afectados dijeron que no, hicieron varias protestas, y el 2 de noviembre del 2001 los ejidatarios de San Salvador Ateconco iniciaron los trámites legales e impugnaron los tribunales federales del decreto expropiatorio, por lo que no se hizo gracias a las protestas que hicieron los campesinos. Finalmente, y debido a la inconformidad de los campesinos, el 1 de agosto de 2002, la Presidencia de la República decidió cancelar el proyecto. Durante este tropezón, durante los primeros meses de 2005, Vicente Fox se vio envuelto en un disturbio legal y político relacionado con el desafuero del jefe de gobierno de la capital del país, Andrés Manuel López Obrador, con el que días después llegó a un acuerdo en donde la PGR no ejercería acción penal contra él. Esto provocó la renuncia del general Rafael Macedo de la Concha de la diligencia de esta institución. En cuanto a su desempeño en la política exterior, se critica muy poco efectivo. Primero, porque las relaciones con Estados Unidos llegaron a un momento de tensión debido a que el gobierno de Vicente Fox manifestó su rechazo de manera oficial en el Consejo de Seguridad, en la ONU, en la guerra de Irak, precisamente en los momentos cuando se buscaba el apoyo del presidente Bush para la aprobación de un acuerdo migratorio. Luego hubo varias confrontaciones con países latinoamericanos, particularmente con Cuba, Venezuela y miembros del Mercosur, que en lugar de consolidar ese liderazgo, aislaron y debilitaron a México en su política exterior, llegando al punto de que Fox fue considerado personero del presidente estadounidense George W. Bush. En noviembre del 2005, Fox criticó junto con Alejandro Toledo de Perú a miembros de Moscú, Argentina, Paraguay y Uruguay, que junto con Venezuela no estaban de acuerdo a crear el ALCA debido a que había aspectos que no les beneficiaban, particularmente los subsidios agrícolas en Estados Unidos. Esto nuevamente ocasionó un enfrentamiento. Bien, pues también recién a su mandato, Fox tuvo pláticas con Estados Unidos para lograr reformas migratorias, pero por los ataques que ocurrieron en Estados Unidos el 11 de septiembre, congelaron cualquier tipo de posibilidad para llegar a un acuerdo. Mas, sin embargo, Fox siguió insistiendo en lograr esa reforma con Estados Unidos, pero pues nunca llegó por la oposición de diversos grupos del Congreso y Senado norteamericano. Y posteriormente propusieron el Senado de Estados Unidos construir, reforzar el muro fronterizo con México, por lo cual Fox mostró su descontento de esa oposición por la vía diplomática. Más sin embargo, pues también logró ciertos derechos y apoyos a los mexicanos que se encontraban en Estados Unidos, como la expedición de la matrícula consular, que es válida como una identificación en diversos bancos y gobiernos estatales de allá.
También disminuir las tarifas telefónicas de Estados Unidos hacia México y el apoyo de la reforma del IFE, sí, bueno, en ese entonces del IFE, para lograr el voto mexicano a los que estaban allá en Estados Unidos. Esta reforma se logró pues gracias a él y se puso a cabo en las elecciones del 2 de julio del 2006. En el sexenio de Fox implementó políticas sociales tales como becas a estudiantes de escasos recursos de nivel primaria y secundaria y preescolar, maternal y apoyo económico a familias marginales, iniciativa que apoyó a los adultos mayores, construyó la biblioteca de Masconsuelos, una de sus mayores obras en el sexenio. También cabe destacar que a finales de 2005, el presidente Fox declaró y puso en marcha un plan de ayuda económica a personas ancianas de escasos recursos que se implementaría en marzo del 2006, así como aumentar la capacidad de asistencia en servicios de salud a personas sin seguridad social. Este fue el cual introdujo el llamado Seguro Popular, una medida que sin duda ha beneficiado a millones de mexicanos. Y ya otros sucesos fueron la creación de la AFI. Se crea la AFI el 1 de noviembre del 2001, institución especializada en crímenes, secuestros, extorsiones y delitos electorales y forma parte de la Procuraduría General de la República. Esto pues para verse en beneficio ante estos sucesos. Y pues otro escándalo que hubo para Vicente Fox es el telaje, el cual Fox compraba a gallitas de $400 cada uno para su uso personal y para estar a la moda y al día. Compró cortinas eléctricas de $17,000, que pues obviamente fueron actos criticados por sus rivales, y Marta, su esposa, lo llevó a proteger su puesto. Su supuesto fraude con la fundación de Vamos México, el cual se encargaba de juntar sumas millonarias para su apoyo comunitario con grandes desvíos de este. Existe una denuncia ciudadana en el Ministerio Público contra Jorge Alberto y Manuel Bravisca en unos probables actividades de tráfico. Son los hijastros de Fox, que también fueron beneficiados con el IPAM y por el SAE. Fox estuvo insistiendo en conservar su pensión y sus privilegios como expresidente, alegando que los necesitaba para vivir. Al parecer, todo el dinero que ganó no alcanzaba para vivir. Bueno, también en Denver, Colorado, agentes federales arrestaban a Martín Villegas Terrones por tráfico de animales en peligro de extinción, quien confeccionaba botas de pieles exóticas para Fox. Con esto vemos la poca moral de él usar esas botas, pieles de tortuga o caimán. Pues cabe mencionar que decían que Vicente Fox, pues de algún modo, pues así es, robos de hormiga. Y también la familia de Fox se ha visto envuelta en muchos disturbios, hasta en el empleo de niños como trabajadores. Sí, también volviendo a la diapositiva anterior, y también perdonen que me haya ido, se me fue el internet. Fox, su familia, se vio incluida pues, en estos tipos de disturbios, porque se decía, Fox tiene un tipo rancho, una cosa así, y en ese lugar le daba, pues contrataba menores de edad y para que trabajaran y todo ese rollo ahí en su rancho. Y pues esto está prohibido por la legislación mexicana. Por, por eso fue muy, muy criticado en cuestión de su familia, pues. Cosas positivas del mandato de Fox. Buscó un arreglo de migración y debido al ataque de los terroristas a las Torres Gemelas se congeló el tratado.
Vicente Fox también ha logrado ciertos derechos y apoyos para los mexicanos en los Estados Unidos, como la expedición de la matrícula consular, la cual es aceptada por diversos bancos y gobiernos estatales como identificación válida. Apoyo a una reforma en el IFE para lograr el voto de los mexicanos en el extranjero, la cual fue puesta en marcha en las elecciones del 2 de julio del 2006. Sí, esto fue lo que ya se había mencionado. Entonces decía que sí fue importante para ellos el que las personas del extranjero pudieran votar. También durante esta administración quedaron sentadas las bases para acabar con la delincuencia y otorgar plena seguridad a los ciudadanos mediante acciones contundentes de prevención para la sociedad y sanción hacia la delincuencia. Y pues tenemos la conclusión, que mi compañero Mauricio les dará el primer punto. Así, pues como conclusión, el puesto de presidente de la República es un cargo pues de mucha responsabilidad, donde nunca se puede tener la total conformidad de toda la República. Sin embargo, existen dirigentes que aprovechan de darse los gustos que se deseen. Y más sin embargo, muchas veces por el simple hecho de ser presidente y tener como pues todo ese cargo, pues también uno puede pensar, bueno, pues sí, tienen el poder, pero más sin embargo no tienen también como el derecho como de explotarse o de simplemente el darse ciertos lujos que se ven pues mal. Por ejemplo, eso es lo que platicamos unas diapositivas atrás, en la que Fox fue tachado de vestirse con pieles caras y todas esas ondas, pues sí es como que dices, no, pues se ve pues mal, ¿no? Pues bueno, ese es mi punto de opinión. Y pues otro punto que tenemos de manera general así a las presidencias es que el tener un representante de un país es un rol con suma importancia porque ahí desprende tanto el crecimiento o el estancamiento como país. Todas las culturas y valores de cada persona son piezas fundamentales pues para el día a día, para enfrentar situaciones críticas como crisis económicas, pues en este caso que hay pandemias, epidemias, y pues todo esto se relaciona que tenemos que tener un buen líder, así pues también una administración con empatía y con una sociedad apoyada y apoyando a la nación, pues da los mejores resultados. Al igual que relacionarnos con un poder de negociación y progreso hacia los países extranjeros, pues se habrían mejorías, porque en este caso vemos que Vicente Fox sí como que se limitaba o bueno, se vio que quería hacer lo que quería hacer. No era como que esperaba ver qué decían los otros países, sino él solamente hacía lo que quería. Y pues esa fue nuestra conclusión y también les queremos compartir un pequeño video. Me dicen si se escucha, por favor. Sí, se escucha, se escucha. Vicente Fox Quesada nació el 2 de julio de 1942 en la Ciudad de México, aunque muy pronto se trasladó con su familia al Rancho San Cristóbal, en el municipio guanajuatense de San Francisco del Rincón. Descendiente de españoles por línea materna y de alemanes por la paterna, Vicente heredó de su padre el temple empresarial y el gusto por las labores del campo. En 1960, Vicente se estableció en la capital para estudiar administración de empresas, carrera que terminó sin obtener el título. Al finalizar la década de los 70, la inquieta naturaleza de Vicente lo condujo hacia nuevos caminos. Se dedicó a sus negocios agrícolas, manufactureros y de exportación en Guanajuato. La respuesta que buscaba, sin embargo, no estaba ahí, sino en la política.
Llevado a ella por el empresario sinaloense Manuel Cloutier, Fox alcanzó una diputación federal y pronto se distinguió por su repudio democrático a la elección del presidente Carlos Salinas. En 1991, Vicente Fox decidió contender en las elecciones por la gubernatura de Guanajuato. Los resultados de la votación señalaron su derrota, pero el clamor por el evidente fraude cometido contra él alcanzó un nivel tal que el PRI se vio obligado a pedir la renuncia de su candidato y el Congreso del Estado tuvo que nombrar a un gobernador interino. En 1995, Fox recogió los frutos de su activismo democrático al presentarse nuevamente como candidato y ganar las elecciones por un amplio margen. En julio de 1997, Fox anunció que había decidido contender para la presidencia de la República por el PAN en las elecciones del año 2000. La temprana autopostulación no sentó muy bien en el seno del panismo tradicional, dominado por las figuras de Diego Fernández de Ceballos, Carlos Castillo Peraza y el presidente del partido, Felipe Calderón. Para ellos, Fox era un advenedizo político, un líder carismático que no tenía sus raíces en el PAN, ni compartía con profundidad el ideario político del partido. Con todo, su fuerza y arrastre determinaron que en efecto se convirtiera en su aspirante presidencial a fines de 1999. La actitud del candidato Vicente Fox contrastaba por su frescura con el viejo y rígido estilo oficialista del candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa, y con la parsimonia del izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. Así se reveló el 23 de mayo del año 2000, cuando en una reunión para decidir la fecha de un segundo debate entre los tres candidatos, la insistencia del panista para efectuarla ese mismo día le dio un vuelco inesperado a su campaña. El viernes hacemos el debate, hoy. El viernes, hoy. El viernes, hoy. La voz de Fox se convirtió en el grito de guerra de una sociedad dispuesta a cumplir el sencillo mandato del candidato: sacar al PRI de los pinos. Y en efecto, Fox, el demócrata extravagante, lo logró con el 42.5% de los votos en las elecciones del 2 de julio. Fox tomó posesión de la presidencia con índices de popularidad muy altos, pero desde el principio fue poco prudente al actuar y especialmente al hablar. Como candidato, Fox había sugerido que el problema del EZLN en Chiapas podía solucionarse con buena voluntad en 15 minutos. Pero el voluntarismo foxista chocó con la intransigencia. Las reformas constitucionales en materia indígena promulgadas en 2001 no consiguieron contentar a los rebeldes y sí recibieron muchas críticas por afectar el principio de igualdad entre los ciudadanos. Al cabo, el problema del EZLN quedó sin resolver. Poco después de su triunfo, Fox anunció que enviaría al Congreso una ambiciosa propuesta de reforma fiscal para incrementar sustancialmente la recaudación. La propuesta incluía gravar con el IVA los alimentos y las medicinas, hasta entonces exentas de ese impuesto. Sin contar con una mayoría de su partido en el Congreso, pero con buena aceptación ciudadana, Fox confiaba en que la popularidad que le había llevado a sacar al PRI de los pinos forzaría a los legisladores a aprobar la reforma fiscal. No fue así. La reforma hacendaria del presidente fue rechazada en el Congreso por una aplastante mayoría. La miscelánea aprobada en su lugar dejó a México prácticamente en el lugar que ya tenía, con una de las recaudaciones más bajas del mundo. Junto con la reforma hacendaria, la gestión de Fox vería igualmente derrotadas sus principales iniciativas, las llamadas reformas estructurales en materia política, energética y laboral. El presidente propone y el Congreso dispone, resumió el propio titular del Ejecutivo. Pese a todo, el sexenio de Fox mantuvo la estabilidad económica heredada del gobierno de su predecesor, con inflación controlada, alta inversión extranjera directa y crecimiento en turismo, pero con baja creación de empleo y un magro crecimiento del PIB. El 11 de septiembre de 2001, 6 días después de una visita oficial a México del presidente George Bush, los ataques terroristas en Estados Unidos cambiaron al mundo y las expectativas que se habían levantado sobre una gran reforma migratoria. La frialdad diplomática del gobierno mexicano hacia la tragedia de su principal socio tampoco ayudó. Por último, la negativa de México en la ONU para apoyar la intervención estadounidense en Irak como parte de su guerra contra el terrorismo alejó definitivamente a Fox del presidente Bush. En octubre de 2001, mientras la reforma migratoria se derrumbaba en Nueva York, un ambicioso plan de infraestructura parecía consolidarse en México. Se trataba del proyecto Texcoco, un moderno mega aeropuerto llamado a detonar la economía del Valle de México. La operación política del plan, sin embargo, se convirtió en su punto débil y al final en el motivo de su fracaso. En cuestión de meses, la resistencia de los ejidatarios mexiquenses de San Salvador Atenco a la expropiación de sus terrenos, combinada con una pésima negociación por parte del gobierno, condujeron a la renuncia total a ese proyecto. Desde los meses iniciales de su gestión, el presidente Fox confundió los asuntos públicos con los de su vida personal. Esta mezcla entre lo público y lo privado se revelaría en el apoyo implícito de Fox a las aspiraciones presidenciales de su esposa, Marta Sagún. Asimismo, el enfrentamiento personal entre Fox y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, polarizó a la sociedad y abrió una brecha enorme entre ambas instancias de la administración pública. De cara a la elección presidencial del 2006, el intento de desaforar a López Obrador para
para detener su carrera presidencial y su notorio disgusto por la elección del candidato de su propio partido pusieron en entredicho el carácter democrático del presidente. La noche del 2 de julio del año 2000, el triunfo de Fox había acabado con 7 décadas de monopolio en el poder. En el ocaso de su frustrado Bueno, y ese ya fue un pequeño resumen de lo que les expusimos. Muy bien, muchísimas gracias al equipo. ¿Qué podemos rescatar de Vicente Fox o del sexenio de Vicente Fox? A ver, a ustedes mismos del equipo, ¿qué fue lo más relevante que creen que sucedió durante este sexenio? En cuanto a, pues, algo que nos beneficie a todos los mexicanos. Pues, Pues yo ¿Seguro pienso... popular? Bueno, Ok, Van creo a que todos coincidimos. popular. sí, de hecho. Mauricio, ¿tú qué opinas? También cabe recalcar por lo que hizo por los mexicanos, lo que platicábamos en unas diapositivas atrás, que, bueno, pues antes de él como que no veían por los mexicanos que estaban en el extranjero, y ya pues hizo una reforma en la cual podía conseguir el voto de la gente que está allá en Estados Unidos para que sea también pues válida. Acá cuando fueron las elecciones, me parece del 2 de julio o de junio, pues se puso en marcha toda esa reforma. Bueno, y a mí eso se me hace como un punto muy fuerte de lo que él hizo en su sexenio. Ok. Y respecto a eso, ¿qué opina el resto del grupo acerca de esta reforma que se hizo para que pudieran votar los que están fuera del país? O sea, ¿qué opina el resto del grupo? Por ejemplo, Kevin, ¿tú qué opinas al respecto? Yo opino que está bien porque pues también hacerse valer allá en el extranjero, bueno, no directamente en el extranjero, pero fuera del país, también para que puedan ver por sus propios beneficios, porque el que no puedan votar ni opinar sobre ello, también es como si no contaran y así pues ya tienen como, pues aunque sea un granito de participación sobre lo que les conviene. Ok, pero no estaríamos, por ejemplo, dándoles como mucha fuerza a todas esas personas que al final de cuentas ni siquiera viven en el país. O sea, no sé si me doy a entender en el sentido de que, o sea, personas que tienen 20 o 30 años viviendo en Estados Unidos, que realmente no les afecta o ni siquiera les beneficia quién esté de presidente en México, incluso a lo mejor ni siquiera les importa quién esté de presidente en México, y que ellos tengan la decisión para a lo mejor afectarnos a los que sí vivimos en México, no es como un poquito, no voy a decir contradictorio, pero un poquito, pues, eh, no sé, ¿qué opinan al respecto? Es que sí, o sea, puede llegar a ser incluso pues como contraproducente, ¿sabe? Porque con el simple hecho de, como usted lo dice, pues ellos están allá y incluso por alguna mala decisión, pues pueden llegar a hacer la diferencia. Pero pues más sin embargo, pues es como que el derecho y ahí está, como para tomarlos en cuenta, como de, bueno, tú estás allá, laboras allá y pues haces tu vida y toda esa madre y ya, pero, o sea, también no te va a quitar de que pues eres mexicano y tienes como el derecho y también la labor de elegir pues quién va a mandar en tu nación. Yo también lo que creo que quiso hacer el presidente es porque la mayoría de gente que se va para allá todavía tiene gente que vive aquí y a lo mejor sí está mal porque pues también incentiva que la población se vaya de aquí. Total, pues pueden seguir votando y eligiendo para su país desde otra perspectiva, pero también no sé si lo haya visto de esa manera, pero es que a veces uno ve las cosas diferente cuando está afuera. Por ejemplo, no es un buen ejemplo, pero es como la idea que quiero dar. Como en el fútbol, cuando estás dentro de la cancha, pues no te das cuenta de muchas cosas, a diferencia que cuando estás fuera de, y a lo mejor también lo hizo con esa opción de que le dieran como ideas o que se pudiera apreciar de otra manera. Ok, vale, estoy de acuerdo. Otra cosa rescatable o algo que se me hizo rescatable del sexenio de Vicente Fox fueron estas llamadas,
¿cómo se les llamaba? Como unas tarjetas, ¿no? Recuerda que Matrícula consular. esa, la matrícula consular, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente cuando estás fuera, o especialmente pues estas personas que, como ya mencionamos, viven mayormente en Estados Unidos y que trabajan allá y que de alguna manera ya hacen su vida allá, pues, pues no pueden presentar un documento oficial, pues, que les vaya a ayudar a obtener algunos beneficios, como simplemente tener una cuenta en el banco, ¿no? Entonces, con la matrícula consular, creo que eso sí fue un gran avance para todas las personas pues que viven en Estados Unidos o que trabajan en otros lados, ¿no? No sé si se dan cuenta, pero el sexenio de Vicente Fox como que estuvo muy cargado del tema migratorio, ¿no? Acerca de si se hacía política pues migratoria dando las matrículas consulares, apoyo a que votaran fuera del país. No sé, como que me da la impresión el sexenio de Vicente Fox está muy cargado pues de reformas migratorias, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de las reformas? ¿Qué es lo que sucedió con el resto de las reformas que presentaba? Pues muchas no se aprobaron porque pues no tenía la aprobación completa pues, de la Cámara de Senadores, ni me parece, fue otra cámara, no me acuerdo. ¿Cuál es la otra cámara? Es Diputados. el Congreso o otro, ¿no? Diputados y senadores. Ah, bueno, pues esa. No Ajá. no tenía pues toda la aprobación en sí. Y pues también muchas reformas de él pues se vinieron para abajo por ese simple hecho. Bien, y qué bueno que, o sea, recuerdo o les intento recordar pues el hecho de que cuando el presidente de la República, sea quien sea, no tiene la mayoría en el Congreso, ¿sí? Todo lo que el presidente proponga, de alguna manera lo van a detener, ¿ok? Digo, igual también lo pueden apoyar, ¿no? Independientemente del partido, o sea, ya una vez que se llega una reforma o una propuesta de ley al Congreso, pues el Congreso tiene la opción de pasarlo o no pasarlo, ¿sí? Eh, no necesariamente signifique que si el presidente tiene la mayoría en el Congreso del mismo partido, vamos a decir que es el PRI y el PRI está fuerte en el Congreso, vaya necesariamente a pasarse la reforma, ¿sí? Igual, si no tiene la mayoría en el Congreso, pero la reforma puede ser buena, entonces puede funcionar, ¿no? Y lo quiero mencionar porque pronto se vienen las elecciones y todos ya estamos en la edad de votar. Entonces, para que pensemos bien nuestro voto, porque vamos a hacer precisamente votaciones para el Congreso. ¿Ok? Entonces, cuando tú vayas a votar, pues imagínate, a lo mejor no conoces a todos los senadores, a lo mejor no conoces a ninguno, a lo mejor no conoces ni a los diputados, pero tú imagínate el peso que le vas a dar al señor presidente cuando salgas a votar. Ya sea que simpatices con las reformas o no, pero cuando salgas a votar, piensa que el voto que le des al partido mayoritario en el Senado, ¿sí? Va a ayudar o va a poner un poco de oposición ante las reformas que haga el presidente. Entonces, porque muchas veces no sabemos ni qué función tienen los diputados, ni qué función tienen los senadores o el Congreso en general, ¿no? Entonces, bueno, el Congreso en general lo que hace es proponer, perdón, pasar o no pasar las propuestas que hace el gobierno federal, ¿no? O el presidente en este caso. Entonces, pensemos un poquito ahora que vamos a salir a votar, si le vamos a dar una mayoría o no al señor presidente. ¿Ok? Eso. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa rescatable del sexenio de Vicente Fox? También la creación de la AFI. La creación de la AFI. También es, ¿Qué es la AFI? ¿Se acuerdan? ¿se lo digo yo Era, o...? Sí, sí, sí. No, ya le iba a decir esto. A ver, Esther, ¿qué es fue la AFI? una creación para como ver lo que eran las extorsiones, bueno, Ujú. todo las cosas malas que pasan, se Sí, podría decir. es la que se especializaba en secuestros, extorsiones, delitos electorales y pues todo eso.
Sí, ¿verdad? Entonces, la AFI es Ujú. como la CIA, pues, de México, ¿no? La que se va a encargar como de hacer las investigaciones a profundidad. Bien, también hablábamos de una creación importante dentro del sexenio de Vicente Fox, que fue el Seguro Popular, ¿no? Que, bueno, ha funcionado durante muchos años y que también fue, pues, para ayudar a soportar las cargas que tienen ya los otros pues hospitales públicos como el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera, ¿no? Entonces, crea el Seguro Popular y con eso pues ayuda de alguna manera a desahogar pues la demanda de medicamentos. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede o la controversia que hay acerca de los medicamentos y los alimentos? ¿Recuerdan? Digo, esa parte ya no es tan buena del sexenio, pero es importante. Que le quieren poner IVA a esas cosas que hasta la fecha ahorita no tienen, pero quieren como que tengan forzosamente el IVA. Exacto, ¿no? Entonces empieza a generar como esta revuelta porque necesita, y ahí lo mencioné incluso en el video, necesita recaudar fondos para el gobierno. ¿Y cuál es la manera en la que el gobierno se hace de fondos o se hace de dinero para poder, pues, gastar? Pues es por medio de los impuestos, ¿no? Y a lo mejor en un afán de no subir más los impuestos a los alimentos procesados, pues dice, voy a poner impuestos sobre los medicamentos, ¿no? Entonces, pues imagínate que de repente el medicamento para la gripa que te cuesta 100 pesos, pues ahora te va a costar 130 pesos, ¿no? Entonces, obviamente, el grueso de la población o toda la población, pues se puso parado de pestañas, como decimos, ¿no? O sea, es algo que definitivamente, pues sí nos afecta a todos, porque, pues, digamos, es aumentar el costo de tu salud, ¿sí? ¿Y para qué? Pues para darle más dinero al gobierno. Entonces, obviamente eso nos inconforma a todos. Entonces, cuando nosotros escuchemos en las propuestas de los candidatos que van a hacer una mayor recaudación, ¿sí? O que van a intentar, pues de alguna manera, tener más fondos para lo que tú quieras, para acrecentar cierta industria o para hacer más desarrollo, pues ojo, porque eso significa pues que nos van a cobrar más impuestos a todos, ¿no? Entonces, pues eso, el crecer o el tratar de incrementar los impuestos, siempre y a toda la población nos va a caer como disgusto total. ¿Por qué? Porque pues obviamente no queremos seguir pagando más impuestos y no porque sea malo pagar impuestos, sino porque ¿qué es lo que realmente recibes con el pago de tus impuestos, ¿no? Y por ejemplo, en un país escandinavo estaban muy en descontento hace poco porque les iban a bajar los impuestos, ¿no? Pero ¿y por qué estaban en descontento cuando el resto del mundo a lo mejor nos alegraría que nos bajen los impuestos? Porque ellos reciben como mucha atención por parte de su gobierno y el gobierno los tiene, vaya, como bien cuidados y hay buena seguridad y hay alumbrado público y hay agua potable para todos y el sistema de salud está pues muy bien establecido. Entonces, digamos que vale la pena pagar los impuestos. Sin embargo, en los países como México, donde aportamos a lo mejor hasta el 30% de nuestra nómina o de lo que nos pagan para los impuestos. ¿Y qué recibes? Pues recibes baches y recibes que en algunas colonias no haya agua, que en algunas colonias no haya hospitales o escuelas. Entonces dices, bueno, ¿para qué pago yo el 30% de mi salario cuando ni siquiera puedo obtener una calle de calidad, ¿no? Entonces, si el gobierno encima de eso nos dice, pues te voy a cobrar aún más, pues entonces obviamente hay mucho inconformismo por parte de la sociedad, ¿no? Bien. Otro tema, otra parte. ¿Qué pasa con la parte del aeropuerto? ¿Qué es lo que sucede? Que quieren quitarle sus tierras a unos ejidarios, bueno, pagárselas lo personal poco barato, 7 pesos el metro cuadrado de Texcoco, y pues ellos se ponen en contra, hacen su queja y pues al final de tanto pues cancelan el proyecto. Muy bien. ¿Eso cómo se le llama? Cuando el gobierno te quiere comprar las tierras muy baratas. No, pues les quería ver la cara. No sé. También. Se llama expropiar, ¿no? Cuando el gobierno, por ejemplo, imagínate que el gobierno dice, ¿sabes qué? Por aquí por tu casa quiero hacer una carretera, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? Pues voy a destruir tu casa, ¿no? Así nomás por la ley de sus botas, ¿no?
Y ¿sabes qué? Desaloja la casa y te va a pagar 7 pesos por metro cuadrado. Oye, no inventes, o sea, ¿cómo? ¿Por? Entonces, digamos que al, al nepotismo, pues, de llegar y quitarte lo que tienes o tu casa, se le llama expropiar, ¿no? Que lo hemos escuchado muchas veces. Por ejemplo, cuando festejamos nosotros la expropiación petrolera, realmente lo que festejamos es que le quitaron, digamos, la concesión de sacar petróleo de México a otro país. Ok, entonces de eso se trata la expropiación. En ese caso, pues fue buena, ¿no? Porque pues finalmente era nuestro petróleo y alguien más lo estaba utilizando. Pero cuando imagínate que llega el gobierno y te dice, fuera de aquí porque por aquí ahora va a pasar una calle, una carretera y te va a pagar 7 pesos el metro cuadrado. Pues obviamente se iban a inconformar y obviamente se iban con machetes y palos a pegarle a quien estuviera ahí metiéndose en sus tierras, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso también causa descontento dentro del sexenio de Vicente Fox, pero también nos habla pues de una sociedad que ya no está reprimida de alguna manera, que ya se alza la voz y se levanta prácticamente en armas, pues para que no le suceda lo que antiguamente pues sucedía, ¿no? Donde el gobierno llegaba y te lo quitaba y te callabas o te mataban, ¿no? ¿Qué más? Otra cosa buena que vimos dentro del sexenio de Vicente Fox fueron becas, ¿no? Becas para los estudiantes de bajos recursos y bueno, para muchos estudiantes también hubo muchas becas, ¿no? Otra cosa notable del sexenio de Vicente Fox, que obviamente ustedes ni siquiera pues lo sabían a lo mejor porque pues estaban muy pequeños, es que, y lo menciona ahí el video, ¿recuerdan de quién es hijo Vicente Fox? Sí, fue de un español. ¿Y quién más? Exactamente. Perdón. Ajá, fue entre españoles y alemanes, ¿no? O sea, realmente Vicente Fox a lo mejor es nacido en México, pero su línea genealógica no es mexicana, ¿no? Y como nada más como tema, previo a que Vicente Fox fuera presidente e incluso candidato, pues la ley no permitía eso. La ley estaba como muy estricta en eso, en el que tenías que ser descendiente de mexicanos, perdón, ser mexicano y ser descendiente de mexicanos para poder ocupar el puesto presidencial. Sin embargo, desde sexenios antes, desde Cedillo, se modifica la ley para que todo mexicano, no importa la descendencia, pudiera ser presidenciable, ¿no? Entonces también se habló mucho acerca de qué tanto estaba ya preparada la candidatura o la presidencia para el señor Vicente Fox, ¿no? Por eso es importante y por eso lo menciona el video, o sea, no es cosa al azar, ¿no? Entonces, si te das cuenta, de alguna manera, a pesar de que se había derrocado, por así decirlo, los 70 años del mandato del PRI, pues tampoco es como que cosa al azar, ni de qué padre que ahora sí ganó otro candidato. No, o sea, también ya estaban preparados los terrenos, pues, por así llamarlo, para que Vicente Fox, pues, pudiera llegar por lo menos a ser presidencial, ¿no? Y sí, bueno, otra cosa a lo mejor rescatable es que como sociedad, no como Vicente Fox, como sociedad, que empezamos a votar por un partido diferente, ¿no? Que ya la misma fórmula del PRI, pues ya no estaba funcionando y todos como sociedad salimos a votar por un partido que fuera diferente al que ya nos había estado gobernando durante tantos años, ¿no? Bien, ¿alguien más que quisiera hacer o que quisiera destacar algo de este sexenio? Pues puede ser lo que dijo de que ayudó, bueno, como que incentivó para el apoyo económico a la gente anciana también. Sí, también podemos rescatar eso. Bien, bien. ¿Qué edad tenían más o menos ustedes como por ahí del 2000? Yo como Casi acabamos de nacer, ¿no? 5 años. Yo 3 ¿5 años, más o menos? Sí, ¿verdad? Sí, como que siento que ustedes eran todavía muy pequeños para recordar este sexenio, ¿no? Digo, yo ya estaba un poquito más grande, tenía como unos 10, 12 años más o menos, entonces obviamente que me acuerdo pues de todo este furor pues de pasar de una
un mandato de un gobierno priista a un mandato y gobierno panista, ¿no? Y después de él, pues ya se vino Calderón y demás, ¿no? Entonces, pero bien. Ok, bien, pues con eso cerramos entonces las participaciones de exposición y vamos a presentar el tema del día de hoy, que es cortito, ¿sí? Y al final vamos a recordar las actividades que tenemos para hoy mismo y para esta semana. Entonces, déjame presentar. Es un tema cortito, cortito. Entonces, el día de hoy vamos a platicar acerca de la transformación social, pues no solamente en México, sino una transformación social después de la revolución industrial, ¿no? Y cómo la sociedad pues se va modernizando cada vez y cada vez tenemos diferentes creencias o vamos, no sé si llamar evolucionando nuestras creencias, pero de alguna manera pues va cambiando, ¿no? Ya no nos vamos a regir por lo que nos dijeron a lo mejor nuestros abuelos, y empezamos a pensar diferente, ¿no? Y qué bueno que cerramos con las exposiciones con el mandato de Vicente Fox, porque de ahí podemos desprender que después de 70 años, pues como sociedad también estábamos ya muy cansados de lo mismo y empezamos pues a tomar otras opciones para gobernantes, ¿no? Y eso nos habla pues de un México moderno de alguna manera, ¿no? Los cambios a que dieron lugar las revoluciones y los proyectos utópicos se englobaron en el modernismo, ¿no? Entonces, ya las revoluciones se dan porque estamos cansados de lo mismo y porque necesitamos cierta frescura, ¿no? Necesitamos cambiar. Obviamente, la revolución industrial nos da ciertas bases, pero después vienen otras revoluciones, ¿no? Otras revoluciones sociales y tecnológicas que nos dan paso, pues, a la transformación social. Todo este proceso implica el desarrollo económico y el surgimiento de la sociedad industrial. La cultura urbana es otro de los rasgos de las transformaciones socioeconómicas. Cuando nosotros empezamos a ver nuevas culturas urbanas, ¿no? Y en su momento, por ahí cuando ustedes igual estaban muy chicos, pues la época está de los emos y otras culturas suburbanas que empiezan a nacer y se empiezan también a alzar la voz y les empezamos también a dar paso y a escuchar, ¿no? Las relaciones humanas también se vuelven múltiples y heterogéneas, o sea, ya no nos vamos a distinguir como entre ¿cómo te diré? Burgueses y proletariado, simple y sencillamente, pues prácticamente todos somos iguales y todos salimos a trabajar y todos tenemos que generar cierto ingreso o cierta riqueza, ¿no? Las naciones, además, inician sus intercambios mercantiles, lo que da lugar a las relaciones de interdependencia, al tiempo que se determinan las nuevas clases sociales, en donde la burguesía llegaría a constituir una nueva fuerza. Entonces, con la modernidad también se empiezan a dar los intercambios o el comercio internacional, ¿no? Y aquí lo más rescatable es que de alguna manera, pues todos somos interdependientes de los demás países. No podemos hablar de un México sin fronteras, perdón, un México con fronteras que está aislado, pues del resto del mundo, ¿no? De alguna manera, nuestra economía, mucho depende de la economía de Estados Unidos, mucho depende de la economía de China y mucho depende de otras economías. ¿Por qué? Porque ya estamos tan inmersos en una globalización, ya estamos tan inmersos en el comercio internacional y que no podemos hablar de la economía de México sin dejar de hablar de la economía de Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque son nuestros principales compradores y también son nuestros principales vendedores, ¿no? A ellos les mandamos mucha mercancía y ellos también nos mandan mucha mercancía. Entonces, si ellos están mal, si ellos no compran, pues entonces, ¿a quién le vendemos, no? Entonces nos quedaríamos nosotros con mucha mercancía y a lo mejor se nos echarán a perder todos los aguacates que producimos. Entonces, no podemos hablar de una economía de una economía como centralista, sino que tenemos que hablar de una economía en la que otros países también intervienen, ¿no? Y eso, pues, es parte de la modernidad y de los cambios sociales que evolucionan, pues, con el tiempo. Se entroniza la teoría del individualismo, que predica la salvación personal por medio del trabajo artístico y empresarial, y la rebelión individual frente a los dogmas religiosos del pasado forman parte de la cotidianidad. En una sociedad moderna ya somos, por así decirlo, más pensantes y empezamos a cuestionar todo. Ya en la sociedad moderna o en la época moderna es cuando surgen estos nuevas formas de gobierno
¿sí? Y también nuevas formas de pensar. Ya no creemos en el coco y ya no creemos que el diablo nos va a llevar y ya no creemos en ciertos dogmas, ¿sí? Que a lo mejor la iglesia nos ha impuesto durante tantos años, ¿no? Y empezamos a cuestionar y empezamos a darle más peso a la ciencia y por qué sucedieron las cosas y qué era lo que pasaba y si el eclipse realmente es un fenómeno natural o seguimos creyendo pues que es un castigo divino, etcétera. Entonces, ya abriendo paso pues a la sociedad moderna, empezamos a cuestionar muchas cosas y de alguna manera el hombre empieza a ser, entre comillas, más pensante, ¿no? Por alguna razón, la ciencia se vuelve ahora una religión y la religión ahora es algo que nos queda para nosotros en que creer, pero sin que esta rija nuestros comportamientos a lo mejor, o sin que esta rija las formas de gobierno que iremos a tener, ¿no? Incluso, si recuerdan, de alguna manera, pues Benito Juárez separa, ¿sí? O sea, imagínense qué tan inmersa estaba la religión metida en el gobierno, que Benito Juárez viene y separa las cosas de Dios y las cosas de la política, ¿no? Le dice a la religión, le dice a la iglesia, tú ocúpate de lo tuyo, tus dogmas de fe, y deja a nosotros, déjanos a los políticos trabajar la parte política y la parte de la sociedad, ¿no? Entonces, es algo que se viene a dar con la modernidad. Desde el siglo XV, el mundo cristiano dejó de ser creíble de alguna manera. Dejamos de creer en el coco y dejamos de creer que nos van a jalar los pies en las noches, ¿no? Porque el conocimiento a través de las diferentes vidas sociales, la universidad y el libro expresa una conciencia crítica del mundo y la sociedad, ¿no? Entonces, pues eso, que la ciencia ahora empieza de alguna manera a posicionarse y empezamos a voltear a ver a todos los científicos y todos los avances tecnológicos que hay, y entonces empezamos a cuestionar qué tanto es dogma de fe y qué tanto es realmente parte científica, ¿no? Y esto sucede, pues, en la modernidad. Durante la cultura moderna, pues, implicaba la nueva economía y la nueva teoría política. Aquí es donde entra Benito Juárez y los demás políticos a decirle a la iglesia, ocúpate de lo tuyo y déjanos a nosotros hacer nuestra parte. El liberalismo económico y la democracia política son elementos significativos de estos nuevos tiempos. Empezamos ya a tener un liberalismo económico. Ya no, recuerdan que la última sesión donde vimos la parte de la economía, decíamos, ¿qué tanto es bueno que se meta el gobierno a hacernos dependientes de él? ¿Y qué tanto es bueno que nosotros dependamos pues del gobierno y de esas instituciones, ¿no? Entonces empieza también el liberalismo económico, donde los capitales empiezan a generar empleos, donde los capitales empiezan a generar empresas y empleos y necesitamos cada vez menos del gobierno y de sus empresas paraestatales, ¿no? Digo, actualmente trabajamos como una economía mixta, ya lo platicábamos, donde el gobierno pone sus empresas, donde el gobierno da trabajo también a muchas personas y también incentiva a los nuevos capitales para que creen empresas y creen trabajo. Eso nos beneficia a todos, ¿no? Pero bueno, el liberalismo económico y la democracia política son elementos significativos de los nuevos tiempos. Y aquí entra otra vez Vicente Fox, ¿no? O la forma en la que la sociedad aprobó a Vicente Fox con una nueva democracia. Ya no votábamos por lo mismo, ahora empezamos a votar por un nuevo partido con a lo mejor ideas nuevas o ideas frescas, ¿no? Que eso también de alguna manera fue lo que sucedió con el ahora presidente Andrés Manuel, ¿no? Veníamos también de un panismo que a lo mejor, bueno, se coló ahí el PRI, pero ya ven cómo vamos cambiando nuestro voto dependiendo de nuestras necesidades como sociedad y dependiendo de lo que nos ha gustado o no. Ahora es mucho más sencillo cambiar de presidente o de partido político para la presidencia que antes, ¿no? Antes ya estaba establecido que pues por ley iba a ser el PRI y pues ya hasta daba flojera salir a votar, ¿no? Y ahora el voto es como más seguro, es más democrático el voto, y entonces ahora sí salimos con la, digamos, a lo mejor voy a decir con la esperanza pues de que nuestro voto cuente, ¿no? Y es así, pues, que se da la democracia política, ¿no? Cuando ya empezamos nosotros a escuchar o a ver que nuestro voto por un partido diferente empieza a hacerse notar. Bien, pues inevitablemente, junto con todos estos cambios y transformaciones,
surgen los críticos conservadores que veían todo esto como libertinaje y corrupción. Obviamente, cuando hay nuevas formas de pensar, pues habrá haters, ¿no? Habrá todas estas personas que dicen, pues su forma de pensar y de no creer ya más en la iglesia y solamente en la ciencia, pues es signo pues de libertinaje y signo de corrupción. Eres un libertino por estar creyendo solamente en la ciencia y seguramente que por estar votando por otro partido, pues nos va a ir muy mal, ¿no? Entonces, obviamente también vamos a tener a los haters, no solamente a las personas que apoyen un cambio o una revolución, sino también habrá pues muchas personas que estén todavía estancadas en lo mismo o que crean pues que su opinión es la única que cuenta. Obviamente todo esto también se va a ver reflejado en el arte, ¿no? El hombre de letras, de reflexión, el pintor, se transforma también a laico. Todas las artes también se empiezan a transformar en laicas y lo vemos pues desde los murales que tenemos aquí en el Cabañas, donde expresan precisamente el inconformismo de la sociedad y expresan pues cómo la iglesia llega a ser incluso hasta inquisidora, ¿no? Vemos también en los murales de aquí del Cabañas, cómo la iglesia también ha hecho, pues de alguna manera, sus fechorías para controlar a la población. Y empiezan también los pintores y los artistas a comunicar todas sus expresiones, ¿no? Incluso cuando en la época, pues también de Frida Kahlo, empezamos también a ver mucho inconformismo y empiezan a ver los rojillos, ¿no? Empieza a ver esta corriente política rusa, ¿sí? En la que intentamos aliviar pues la pobreza de alguna manera, intentando ser un poco comunistas, ¿no? Que no para todos funciona el comunismo, pero pues dicen algunos que si fuéramos un poco más compartidos con lo que tenemos, pues aliviaríamos la pobreza, ¿no? Y entonces empiezan también los artistas a rebelarse en contra del gobierno, a rebelarse en contra de la iglesia, etcétera, ¿no? Y muchas veces hemos escuchado canciones que hablan acerca del inconformismo en la política. ¿Alguien recuerda alguna canción que hable acerca del inconformismo en la política o en la religión? ¿O algún artista o grupo? Por ejemplo, no sé si recuerdan al grupo Molotov, ¿no? Que muchas de sus canciones, sobre todo de sus primeros discos, hablan mucho sobre el poder, ¿no? O sea, de cómo estábamos o estamos tan oprimidos por el gobierno y sus canciones pues hablan mucho de eso, de levantarse, de alzar la voz, de no ser los oprimidos, de que el gobierno solamente nos está extorsionando y chupando pues la riqueza que podíamos nosotros ganar, ¿no? Entonces, todo eso son también formas en las que nos transformamos en una sociedad moderna y poco antes o mucho antes, incluso lo vimos en alguno de los sexenios, se callaba todas estas formas de expresión o se limitaban todas estas formas de expresión, ¿no? Se reprimían, incluso pues llegaban pues a haber asesinatos a aquellas personas pues que se oponían al gobierno, ¿no? Y que su voz obviamente era fuerte. El hombre entonces se aleja de la reflexión cultural escrita y vive solo la cultura de la imagen, ¿no? También ya cuando existe la más modernidad, pues ya nos separamos más de la forma escrita y empezamos a llenarnos solamente de imágenes y de esas animaciones, ¿no? Entonces nace el cine o la televisión y los cómics, donde ya también se nos transmite ciertas ideas por medio de estos medios, ¿no? Y cuántas veces no hemos aprendido ciertas conductas por medio de la televisión, ¿no? Ya sabemos a lo mejor cómo hacerle drama al novio, cómo hacerle drama a la mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido de alguna manera de la televisión, ¿no? O también sabemos que las cosas están bien o están mal en el gobierno por programas de televisión. Entonces, los mensajes que nos están llegando ya no solamente son de forma escrita, ahora también vienen pues por medio del internet, en videos, no sé, en diferentes formas de información o fuentes de información. Esto crea una exaltación de nosotros y una pérdida del yo del individuo. Con todo esto, cada vez dejamos un poquito de lo que somos o de nuestra esencia por tomar comportamientos que vemos
que en Twitter, que vemos comportamientos en Instagram o de influencers, empezamos a tomar como ciertas opiniones que a lo mejor ni siquiera son nuestras, pero que decimos, bueno, pues si esta persona a quien de alguna manera admiro, ¿sí? Por lo que sea, porque, no sé, porque es influencer, porque me gusta cómo vive, porque, etcétera. Entonces empiezo a tomar de alguna manera sus conductas o sus opiniones y empiezo a dejar mis propias opiniones. Entonces hay que tener pues también cuidado con eso. Digo, la modernidad nos permite acercarnos a quienes admiramos o a quienes nos gustaría llegar a representar, pero también no hay que perder lo que yo opino acerca de mi propio, a lo mejor, gobierno o de mi propia sociedad, ¿no? El arte intenta resucitar y construir esta conciencia reflexiva, crítica, irónica, de que fue uno de los inicios de la modernidad, ¿no? Cuando se inventó, por ejemplo, la novela, ¿no? Y bueno, ya hablábamos pues de cómo las novelas y los programas de televisión han estado de alguna manera influyendo en nuestros comportamientos, ¿no? Iba a mostrarles la plataforma, la tengo por acá. ¿Dónde quedó? Bueno, listo. Vamos entonces a cerrar el tema y recordarles, pues, que tenemos hoy un quiz que resolver. El quiz es acerca de lo que platicábamos acerca de la economía. Ustedes ya tienen un mapa conceptual que subieron acerca de economía. Entonces, con eso nos vamos a ayudar para resolver el quiz. El quiz está abierto ya desde las 7 de la mañana y se cierra, me parece, a las 11 de la mañana. Esta semana nos vamos a tener tarea de un mapa conceptual y la próxima semana, pues, que toquemos un nuevo tema, pues ya empezaremos otra vez con nuestros mapas conceptuales y nuestros quizzes nuevamente de cada semana. El quiz de la próxima semana va a ser acerca de las presentaciones que vimos durante la semana pasada y esta. Entonces les voy a subir en las presentaciones que ustedes ya hicieron favor de colocar en la entrega. Se las voy a subir para que las descarguen, les dé una leidita y podamos contestar pues el quiz de la próxima semana. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Ok, muy bien. Bueno, pues si no tenemos ninguna otra duda, pregunta, creo que ya nos podemos retirar para dar chance a que podamos resolver nuestro quiz. ¿Sale? Gracias, que esté bien. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.